parto normal. Conceptos importantes. Parto. Parto es la expulsión del feto con un peso igual o mayor a 500 gramos. Parto a término es el que acontece en condiciones normales cuando el embarazo tiene entre 37 y 41 semanas. El parto de pretérmino o parto prematuro es el que acontece cuando el embarazo tiene entre 22 y 36 semanas. El parto inmaduro es una denominación, esta denominación es la subdivisión del parto prematuro. Se refiere a la que acontece entre las 22 y 27 semanas completas. El parto inmaduro, el aborto, es la terminación del embarazo por expulsión o extracción del embrión feto muerto antes de las 22 semanas. Nacido muerto o mortinato. Si el feto se expulsa muerto y tiene 22 semanas completas o más, y o 500 gramos o más, no es considerado aborto, sino nacido muerto o mortinato. Nacido vivo. El recién nacido que, independientemente de la duración del embarazo o del peso, respira o da cualquier otra señal de vida, aunque fallezca 2 segundos después. El parto de postérmino o postmaduro es el que acontece cuando el embarazo se prolonga y alcanza las 42 semanas o más. El parto del comienzo espontáneo es el que se inicia sin que hayan intervenido agentes externos. Y el parto inducido provocado es el que se inicia por la intervención deliberada de agentes externos. El parto normal o autóxico es el que evoluciona con todos los parámetros dentro de los límites fisiológicos. El parto distóxico es el que presenta alguna alteración en su evolución. El proceso que se inició con la concepción y continuó con el desarrollo del embarazo culmina con el trabajo de parto, que producirá la expulsión del feto y anexos ovulares por la vía natural. Conta con un periodo de dilatación, uno de expulsión del feto y uno de alumbramiento. Este mecanismo es efectuado por fenómenos activos y fenómenos pasivos. Antes de seguir, quería mencionar que hasta el momento se han descrito muchas teorías acerca de las causas de que se encadenan el parto. Fenómenos pasivos. Son aquellos cambios que se producen como consecuencia de los fenómenos activos, en especial de las concentraciones uterinas. Esos cambios son el borramiento y la dilatación del cuello, la formación de la bolsa de aguas, la formación del segmento inferior, la ampliación del canal de parto, la expulsión de los limos, los fenómenos plásticos del feto. Como el borramiento y dilatación del cuello, como todo fenómeno pasivo, el cuello uterino señala el efecto de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto, donde aquel va disminuyendo su grosor, haciendo cada vez más delgado, que es el borramiento, y luego ampliando el orificio de la cervix, el orificio cervical externo, en su apertura, que es la dilatación. La formación del segmento inferior. Originalmente está ubicado a nivel del istmo uterino. En el útero gestante se ubica entre el orificio cervical interno y el anillo de Bland. Comparado con el cuerpo uterino, el segmento inferior le falta la capa intermedia o plexiforme. Al ser traccionado por las contracciones del cuerpo uterino, el segmento se distiende y adelgaza, pudiendo llegar a medir hasta el final del periodo de dilatación entre 10 y 12 centímetros en sentido longitudinal, donde finalmente se adosa al canal cervical y forma el conducto cérvico-segmentario. Formación de las bolsas de aguas. Al aumentar la presión intrauterina, las contracciones de las membranas corio y amnios protruyen hacia la cerviz, empujando a través del orificio cervical interno a un bando hacia abajo, sobre todo durante la contracción. Dependiendo de la cantidad de líquido amniótico que contenga, puede ser prominente y tomar forma de reloj de arena cuando hay poca dilatación, o por lo contrario, fuera de la concentración, adosada a la presentación o plana. Se
puede romper la bolsa de las aguas en forma espontánea o provocada, cuando la desgarran quien controla el trabajo de parto, de manera intempestiva, sin dilatación completa, o tempestiva, con dilatación completa, temprana, al inicio del trabajo de parto, o tardía en el periodo exclusivo. Ampliación del canal de parto. El móvil fetal es propulsado por las contracciones pujos descendiendo a través del canal de parto. Este distiende y amplía la vagina, vulva y peritoneo. Expulsión de los limos. El contenido del canal cervical, constituido por el moco cervical, forma el tapón mucoso, que por efecto de las contracciones, el aumento de la presión intrauterina, el borramiento, la dilatación del cuello, produce su exteriorización. Fenómenos plásticos del feto. La presión de la presentación fetal sobre el cuello y luego su descenso a través del canal de parto produce modificaciones en los huesos del cráneo favorecidas por la elasticidad de los mismos, y junto con las suturas y fontaneras producen el modelaje, que es el cabalgamiento de los mismos. Tiempos del mecanismo de parto. Tiempos del mecanismo de parto en general. Las contracciones uterinas tienen por efecto hacer que el feto franquee el canal pelvigenital hasta su salida al exterior. El conjunto de movimientos que realiza pasivamente el feto durante su progresión se estudia bajo el epígrafe del mecanismo de parto. En cada etapa de su avance, el feto cambia de actitud y ejecuta movimientos de rotación para acomodarse a los distintos ejes y diámetros de la pelvis. Se distingue 4 tiempos intrapelvianos con el mecanismo de parto. El primer tiempo, que es la acomodación del estrecho superior; el segundo tiempo, que es el encajamiento y descenso; el tercer tiempo, que es la rotación intrapélvica de la presentación; el cuarto tiempo, que es el desprendimiento; y luego vamos a tener el desprendimiento de los hombros y el desprendimiento total. Fenómenos activos. Definición. Las contracciones del útero producen modificaciones en el cuello uterino y sobre el útero, sobre el canal del parto, sobre los anexos y sobre el feto. Estas contracciones, junto con los pujos, ayudan a la expulsión del feto, la placenta y los anexos. Pujos. Durante el periodo expulsivo, las contracciones sinérgicas y los músculos torácicos respiratorios, en especial el diafragma y sobre todo los músculos abdominales, con las contracciones uterinas, ayudan a la expulsión del feto. En el alumbramiento ayudan a la expulsión de la placenta y las membranas. El pujo está originado al llegar a la dilatación completa y por la distensión del canal de parto, por el móvil fetal al ir descendiendo a través del mismo. Se produce el cierre de la glotis y la contracción de los músculos torácicos respiratorios y de los abdominales. Tiene una duración aproximada entre 5 a 10 segundos y ocurre cuando la contracción uterina ya ha comenzado, sumándose en su máxima amplitud, agregándole a esta unos 50 milímetros de mercurio. El pujo puede ser espontáneo, por reflejo de distensión, o dirigido como cuando se pierde ese reflejo. Dentro de los fenómenos activos es sumamente importante hablar de contracción uterina. La característica de la contracción uterina. Como cualquier contracción muscular, las producidas por el miometrio tienen tono, que es el nivel de la concentración basal del músculo; intensidad o amplitud, que es la fuerza de la concentración; la fuerza de la concentración; la frecuencia, que es el número de concentraciones en un lapso de 10 minutos por convención; el ritmo, que son los periodos; que son los periodos de concentración con periodos de relajación; y relajación, que es el periodo de descanso entre dos contracciones, que permite el
retorno de la circulación del espacio intervelloso, retomando el tono normal del músculo. La actividad uterina está referida al resultado de la intensidad de la concentración por el número de concentraciones, es decir, frecuencia, y se utiliza la unidad milímetros de mercurio en un periodo de 10 minutos por convención o unidades de Montevideo. En el transcurso del embarazo, hasta aproximadamente la semana 28 y 30, hay contracciones muy localizadas de baja intensidad y de alta frecuencia por minuto, y prácticamente la paciente no las percibe. Asistencia del parto, partograma. El partograma es una representación gráfica de la evolución de la dilatación del cuello uterino y el descenso de la presentación a través del canal de parto. En él se registran los elementos que contribuyen al control evolutivo del trabajo de parto, a saber, tensión arterial, pulso, frecuencia cardíaca materna, frecuencia cardíaca fetal, frecuencia de las contracciones uterinas cada 10 minutos, intensidad de las contracciones uterinas, duración de las concentraciones uterinas, estado de las membranas ovulares, borramiento del cuello uterino, dilatación del cuello uterino en centímetros, relajación de la presentación fetal con el plano de Hood, bradicardia asociada a las concentraciones y medicación utilizada, droga, dosis y vía. Presentación pelviana. Variedades de presentación pelviana cefálicas. Nomenclatura: ley de Piaget y ley de las palancas. La ley de Piaget. Las diversas regiones fetales adaptan sus mayores dimensiones a las mayores dimensiones del conducto pélvico genital. La ley de las palancas habla de un brazo corto posterior del agujero occipital al occipucio y un brazo largo anterior del agujero occipital a la frente. Formación de la bolsa serosanguínea. Tumor serosanguíneo. El tumor serosanguíneo se da, el niño nace con él, y en el tejido celular, y el sitio de erradicación es en el sitio celular subcutáneo, y es una infiltración serosanguínea. Sus límites son difusos y su duración son pocos días. El cefalohematoma aparece en las primeras horas, entre el periósteo y el hueso. Es una bolsa hemática. Se detiene en el reborde del hueso y dura entre 1 o 2 meses. El meningoencefalocele se da en el niño, el niño nace con él. Es medianamente su sitio de erradicación, y sus límites son entre las suturas y las fontanelas. La duración es permanente, salvo en terapéutica oportuna. Móvil fetal. El móvil fetal atraviesa la pelvis describiendo una curva de concavidad anterior, rotando sobre su eje en forma de espiral tratando de ofrecer al eje anteroposterior sus partes de mayor flexibilidad. El móvil fetal es el conjunto de movimientos progresivos que efectúa el feto durante su pasaje a través del conducto genital. El feto no es un móvil inerte y pasivo, sino que como consecuencia
de su actitud forzada, se halla dotada de fuerza en estado latente, o sea, energía potencial, la que transforma en la ejecución de los diferentes movimientos energía cinética. Acá se ven los diámetros de la cabeza, anteroposteriores y transversos, los hombros, el diámetro biacromial, y las nalgas, el diámetro vitrocantérico. También hablamos del canal de parto. Este es el estrecho superior del canal de parto, en el que podemos ver un diámetro anteroposterior, un oblicuo de 12,5, un transverso de 13 centímetros y un oblicuo de 12 centímetros.